Saludos nuevamente, aquí el pastor Carlos Carrión desde Canadá, enviándoles un saludo a todos nuestros amigos aquí en cualquier ciudad de Canadá que se encuentren, en Estados Unidos, México, en Guatemala, familiares y amigos allá en El Salvador. Dios les bendiga, les enviamos cordiales saludos y bendiciones para todos ustedes. Les agradecemos que nos estén acompañando, que nos sigan a través de este medio. Los invitamos a que continúe escuchando de la palabra de Dios con nosotros domingos y miércoles. Día miércoles estamos con el libro de los Proverbios, los domingos iniciamos hoy a hablar acerca de la fe. Va a ser importante para nosotros, va a ser de bendición para nosotros. Lo invitamos, comparta con sus familiares, comparta con amigos. No necesariamente tienen que ser seguidores o amigos de esta página, pueden ser solamente seguidores, pueden estar oyendo, pueden estar participando de esa manera, pero compártala si es de bendición y también siempre envíenos sus comentarios, sus peticiones de oración. Con mucho gusto vamos a estar orando por todos ustedes y sus familiares. Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros, es una bendición muy especial para nuestra vida el poder seguir haciendo el ministerio y seguir trabajando a través de este medio que hasta ahorita ha sido de gran bendición. Hemos aprendido bastante, vamos a seguir aprendiendo, vamos a tratar de hacerlo mejor con el pasar del tiempo, el pasar de los días. Vamos a prepararnos en diferentes aspectos para poderles servir mejor a través de este medio. Pero Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga. Este es el día que el Señor ha formado para venir a alabarle, glorificar su nombre y para escuchar de su santa palabra. Abra su corazón, no solamente abra su Biblia, abra su corazón, esté receptivo, seamos humildes para poder recibir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él quiere comunicar a nuestros corazones, a nuestra vida, fortalecer nuestra vida? ¿Cuál es el llamado que Él está haciendo? Quiere que nos pongamos a cuenta de Él, que nos acerquemos a Él, que conozcamos más de Él, que rindamos nuestra vida ante Él, que reconozcamos que Él es Dios, el Señor, el Dios Todopoderoso, y que tiene ese plan perfecto, maravilloso, eterno para la vida de nosotros, especialmente si nos entregamos de corazón a Él a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pero gracias, vamos a meditar en la palabra de Dios. Si tiene ahí su Biblia, ábrala en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Lo invitamos siempre a que tenga su Biblia, que nos siga leyendo los versículos ahí en casa, donde quiera que se encuentre, aquí en Canadá o donde quiera que esté. Abra la Biblia y vaya siguiendo y vamos a leer diferentes versículos en el tema que vamos a utilizar de la fe y vamos a estar saltando de un lado a otro en la palabra de Dios, y queremos que usted esté seguro que lo que leemos y lo que explicamos y lo que decimos proviene de la Escritura, de la Biblia, de la santa palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Un solo versículo en este momento vamos a leer. Póngale atención, Dios le bendiga, y dice así el Señor en su palabra. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente, es un solo versículo en este momento. Póngale atención lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición bíblica o la descripción bíblica de lo que es la fe. Porque nosotros tenemos diferentes ideas y conceptos de lo que puede ser la fe. Y déjame decirte lo que no es fe. Fe no es optimismo o ser positivo, ¿verdad? Aquellos que creemos que porque soy una persona muy optimista y soy muy positivo, eso es igual a tener fe en mí mismo, a tener una confianza en mí mismo, a tener intuición, ¿verdad? Tener ese sexto sentido que nos dice que algo va a suceder. Nosotros allá en México decimos, tengo una corazonada. No sé si en otros países utilizas la misma expresión. Tengo la corazonada de que esto va a suceder. Y en ocasiones sucede y pensamos que eso es fe. Y no es fe, no es la fe bíblica. Optimismo o ser positivo o tener sueños o tener intuiciones o el sexto sentido o la confianza en mí mismo o deposito la confianza en alguien, que quizás sería lo que menos sería fe, ¿verdad? Porque la gente fallamos.
La mujer poniendo toda la confianza en el esposo y falla. El esposo poniendo toda la fe y la confianza en la mujer y puede fallar también. En los hijos y pueden fallar. Y esa no es la fe bíblica. Algunos tenemos algún amuleto, se amarran algunas cositas en la mano y depositan su fe en eso. Y sabes una cosa, a lo mejor te ha funcionado en las cosas en que tú utilizas como fe o en ser positivo, en tu corazonada, en la intuición, en el sueño, en la ilusión de que algo vas a obtener o alcanzar. Y a lo mejor en algún momento dado de tu vida te ha funcionado, qué bueno. Yo no estoy diciendo que no ha pasado, a lo mejor ha pasado. Y qué bueno si eso ha sido tu experiencia. Lo que te estoy mencionando, que eso no es la fe bíblica. Esto no es una aventura nada más así como muchas veces decimos central, es una aventura. No, esta es fe. Es fe en las cosas que Dios ha manifestado, ha escrito y ha dicho que van a suceder. Ya es un hecho. No estamos aventurándonos a ver si Dios en su poder, en su soberanía, decide hacerlas o no hacerlas. Él ya estableció lo que va a hacer, Él ya estableció el plan para este mundo y ya no es una aventura, ya no es una corazonada, va a suceder. Yo decidí hace muchos años salir de México y venirme a Canadá, hace muchísimos años, y te puedo decir, fue una aventura para mi vida. Decidí venirme sin saber absolutamente nada, qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a pasar, dónde iba a vivir, de qué iba a vivir, qué es lo que iba a hacer con mi vida en este lugar. Y nunca, te puedo decir, acababa yo de recibir al Señor Jesucristo, era un cristiano nuevo. En ningún momento apliqué fe. Vine a la aventura a ver qué sucedía. Para la gloria de Dios, para la honra y gloria de Dios, me bendijo y me dio la oportunidad de establecerme aquí. Y algún día te platicaré mi testimonio de todos estos años aquí, pero era una aventura, no lo basé en una fe. Debes de entender, ¿te ha resultado todo lo que hemos mencionado? ¡Qué bueno! Pero eso no es la fe bíblica. Y vamos a estar estudiando en estas siguientes semanas. Vamos a ver hoy 4 conceptos importantes acerca de la fe, pero vamos a estar viendo diferentes historias de hombres de fe. Pero al mismo tiempo vamos a ver momentos en que dudamos, porque podemos dudar y vamos dudando en el transcurso de nuestro andar en la fe, en el cristianismo, en la palabra de Dios, porque somos humanos, porque somos débiles. Por eso el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, por lo menos eso que tuviéramos. Y a veces ni eso llegamos a tener. Por eso no hacemos nada, no avanzamos, porque no tenemos eso. El Señor dijo, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en esta tierra? Que no sabe si va a encontrar fe. Más gente se ha alejado, más gente se ha debilitado. Más gente deja el camino, deja el barco, porque duda, porque no salen las cosas como nosotros queremos. Pero vamos a ver conceptos que nos ayuden a fortalecer y aumentar y a crecer en nuestra fe. Y esto lo vamos a estar haciendo en este día y quizá algunos 2 o 3 domingos más, viendo historias de fe en la palabra de Dios para que se fortalezca nuestra creencia y nuestra seguridad en nuestro Padre Celestial. Entonces la fe, ya mencionamos lo que no es. La definición está aquí, dice la Escritura, es pues la fe, la certeza. Esta palabra certeza en el original de la Escritura da un entendimiento que se refiere a tener un título de propiedad. A eso se refiere la palabra certeza en el original de la Escritura. ¿Qué te quiero decir con eso? Es, por ejemplo, esta casa, nuestra casa, que es la casa de ustedes. Nosotros nos preguntan, ¿vives en casa propia? Y nosotros decimos, sí, vivimos en casa propia. La estamos pagando. Le debemos al banco, seguimos pagando y pagando. ¿Quién tiene el título de propiedad? Lo tiene el banco, no lo tengo yo. Pero va a llegar un día, por la misericordia de Dios, confiamos en Dios, tenemos fe en Dios de que eso sucederá y algún día terminaremos de pagar la casa y entonces nos van a dar ese título de propiedad. Vamos a hacerla nuestra, vamos a poder decir, esta es mi propiedad y lo vamos a poder enseñar y decir, es mi casa. Y a eso se refiere la certeza, cuando tú tienes propiedad de algo, te apropias de algo cuando estás orando, cuando tienes fe, te apropias de algo que todavía no es tuyo, que no lo estás viendo.
Y dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, tener esa seguridad, eso que te avala, eso que te deja andar y caminar totalmente seguro de que va a suceder. De que tú, esta definición y esta aplicación de la fe requiere de nosotros años y años y años de experiencia, porque como lo mencioné anteriormente, somos humanos, dudamos. Hemos tenido quizá momentos donde hemos aplicado esa seguridad, hemos tomado propiedad de algo que le hemos pedido a Dios y estamos seguros que nos los va a dar y nos lo ha dado porque lo hemos hecho con fe, hemos pedido con fe. Recuerdo hace un poco más de 20 años, que es la edad que tiene mi hijo mayor, y cuando nosotros con mi esposa estábamos planeando ya tener nuestro primer hijo, y estábamos planeando y estábamos orando y obviamente estábamos tratando, ¿verdad? Usted entiende a lo que me refiero. Y estábamos tratando y orando y mi esposa no salía embarazada. Y no salía embarazada y no salía embarazada. Entonces decidimos ir al doctor. Y claro, ¿verdad? Con esa reacción de hombre machista que muchos de ustedes pueden entender, especialmente en el aspecto latinoamericano, y un poco de ignorancia, no un poco, bastante ignorancia, porque en el momento en que la mujer no sale embarazada, inmediatamente la reacción que tenemos es pensar que el problema es ella, porque yo soy hombre, porque yo no fallo, porque yo tengo hijos, yo los puedo tener, soy el hombre y tenemos ese concepto totalmente equivocado. Pero en fin, hablaremos de esos temas familiares también en otras oportunidades. Y así fue, decidimos ir al doctor, mi esposa fue al doctor, tuvo que pasar por una serie de estudios, le hicieron diferentes estudios y estudio, hasta que después de tantos estudios el doctor le dijo, ¿sabes qué? No tienes ningún problema, estás absolutamente bien, no sabemos cuál es el problema. Entonces volteó a verme a mí y me dijo, sigues tú. Te voy a hacer exámenes a ti también, porque tú también puedes ser el problema. Y dicho y hecho, me hizo los exámenes y el problema era yo. Y me explicó cuál era el problema y me dijo, no te preocupes, es algo sencillo, vamos a una operación rápida y esto queda arreglado y van a salir, tu esposa saldrá embarazada sin ningún mayor problema y contratiempo. Entonces, con mi esposa, porque yo, si te soy honesto, soy un poco cobarde, ¿verdad? Cuando se habla de operaciones y de hospitales, digo a mi esposa, ¿sabes qué? Oremos, vamos a poner esto en las manos de Dios, vamos a orar por 6 meses. Si en 6 meses Dios no ha respondido, no sales embarazada, inmediatamente me hago la operación. Nos pusimos en oración y en menos de un mes mi esposa, bendito sea Dios, salió embarazada y honramos y glorificamos el nombre de Dios y mi esposa salió embarazada. Pasaron 2 años aproximadamente cuando planeamos y quisimos tener nuestro segundo hijo. Eso fue hace ya 18 años, que es la edad de mi hijo Benjamín. Y empezamos a planear y empezamos a tratar, obviamente. Y mi esposa me preguntó y me dijo, bueno, ¿será que necesitamos ir al doctor nuevamente a preguntar a ver cómo está todo, a ver si no hay ningún problema? Y de las experiencias en mi vida donde he podido aplicar mi fe. Y eso fue hace 18 años, más de 18 años. Mi fe en este momento debería de ser mucho más sólida que en esa hora que declaré a mi esposa y le digo, no hay necesidad de ir a ver a ningún doctor, porque si ya nos dio nuestro primer hijo, si ya me arregló ese problema, ahorita yo ya no tengo absolutamente nada, ya no hay ningún problema, vas a salir embarazada sin ningún problema. Y dicho y hecho, salió embarazada sin consultar ningún doctor, para la honra y para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, inmediatamente salió embarazada. Pero el punto aquí en relación a la fe es que tomé eso como una propiedad. Me apropié de ese momento con fe, con seguridad. Digo, no, ya Dios nos hizo el milagro, ya Dios arregló ese problema, con fe, con seguridad. Y de eso habla aquí, cuando te apropias de algo que no estás viendo, cuando estás seguro que va a ser tuyo, que lo vas a ver. Ahora, te hago la aclaración, mi fe no la he fortalecido todavía de tal manera que cada vez que yo oro a Dios y le pido a Dios algo, ya hago propiedad de eso. Seguimos en el crecimiento, seguimos en el proceso, hemos avanzado, hemos aprendido, pero seguimos como humanos debilitándonos, dudando.
especialmente en las áreas del trabajo, del ministerio, y hemos tenido momentos en el caminar de nuestros más de casi 30 años de andar en los caminos de Dios, algún momento de duda, nos hemos debilitado como humanos, como los hombres de Dios en la palabra, en su palabra, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, pero seguimos adelante buscando la presencia de Dios que nos ayude a tener esa confianza y esa seguridad, y vamos a ver algunos aspectos importantes que nos van ayudando en esta fe, en este andar, en este caminar, en esta relación con Dios. Y la segunda parte dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero también dice es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción aquí en los originales da más entendimiento a evidencia, a pruebas, un término meramente legal, las pruebas que se presentan en el tribunal. Todo está basado, ¿verdad?, en la palabra de Dios, pero aquí presentamos la evidencia a algo que alude el sentirse ya dueño de algo. Esa convicción también es tener esa prueba, esa seguridad de algo que va a suceder. Entonces, las dos palabras juntas, ¿verdad? La certeza y la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Es decir, tomo propiedad de algo que todavía no tengo, estoy pidiendo y que está en el proceso, en el plan de Dios, en el camino de Dios. Y tomo esa seguridad de que va a suceder. En nuestra vida cristiana, para aquellos que tenemos andar en el camino de Dios y andar siguiendo a Dios y sirviendo a Dios y poniendo nuestra fe en Dios, hay dos aspectos, hay dos áreas que nuestra fe puede ser extremadamente grande. Y número uno es en la creación de los cielos y la tierra y de toda la maravillosa creación que Dios ha hecho. No tenemos ninguna duda. Hemos aprendido a través de nuestra relación y de estar sumergiéndonos en la palabra de Dios y escuchando predicación, escuchando enseñanza, y de nuestro Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, hemos crecido y hemos fortalecido nuestra fe y tenemos la plena seguridad, la plena certeza, la plena convicción de que es una creación de Dios, que Él con el poder de su palabra y con el poder de sus manos extendió el firmamento. Él hizo absolutamente todo y no tenemos la más mínima duda. Y lo otro que queremos es el futuro, en lo cual nosotros queremos y creemos que es totalmente, está hecho. El Señor nos dijo, me voy y voy a ir a preparar moradas para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso estamos totalmente seguros, estoy totalmente convencido, mi fe está totalmente fortalecida en esa área. Este puede ser mi último día en este mundo y no tengo problema porque estoy totalmente convencido y seguro. ¿A dónde voy? A la presencia de Dios. Ausente en este cuerpo, presente en el Señor. Totalmente seguro de que Él ha preparado esas moradas celestiales y vamos a ir a un lugar donde hay calles como un mar de cristal y son calles de oro y por ahí vamos a caminar y vamos a verlo a Él frente a frente, cara a cara. Vamos a poder ver al Todopoderoso y nuestra fe está sólida, segura. Puede ser mi último día, no quiero que sea mi último día todavía, pero si lo es, estoy seguro a dónde voy y con quién voy a estar, directo a la presencia de Dios. Y no por mis méritos, sino por los méritos del Señor en la cruz del Calvario. Pero todo lo que sucede en medio de esos dos acontecimientos, uno que ya es pasado y uno que está por venir, nuestra fe flaquea. Nuestra fe se debilita. En el camino dudamos. Por eso queremos compartir de esto que dice la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios para tratar de ir fortaleciendo, de ir aprendiendo, de ir creciendo en nuestra fe. Alguien dijo, la fe le permite, la fe en el creyente, dice, la fe le permite al alma del creyente tratar el futuro como si fuera presente. Para nosotros, ¿verdad? Así debería de ser la fe, tratar el futuro, lo que tú pones en petición para el futuro, como que ya es un hecho en el presente. Para tratar lo invisible como que ya es visible, aquello que tú no ves, aquello que nosotros no vemos, que es ese lugar especial que Dios ha preparado para nosotros, que tiene especial para nosotros. Lo hacemos visible. Cuando leemos la escritura en el libro de Apocalipsis, lo hacemos visible, lo hacemos nuestro.
Para el no creyente, ver es creer. Para el no creyente necesita ver cosas físicas tangibles para poder creer, para poder estar seguro. Para el creyente es exactamente al revés. Creer es ver. Primero creemos y después vemos. Primero es sólida nuestra fe y después vamos a ver qué sucede el acontecimiento. Porque es que, dice, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Primero creemos y después vamos a ver. Quiero que veas un ejemplo aquí mismo en el libro de Hebreos, en este mismo capítulo, versículo 7, en la historia. Has escuchado la historia de Noé y dice así la palabra de Dios, Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Dios mandó a Noé a construir un arca y no había llovido. Él nunca había visto la lluvia. Mas, sin embargo, él en su obediencia, él en su seguridad, en su fe puesta plena y totalmente en Dios, en su convicción, en su certeza, en creer en la palabra de Dios, en el poder de Dios, empezó a construir esa arca. Se tardó años y años y años para construir el arca. Pero él tenía seguridad en Dios de que iba a suceder. Él creyó y no había visto. Y así en la Escritura encontramos diferentes casos, pero este es uno sólido. Esto es sólido de ver de alguien que empezó a construir un arca y le llevó años de su vida, años de su vida. Nunca había visto la lluvia. Si hubiese visto el lluvia antes, hubiera sido sencillo empezar a construir. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Seguimos hacia adelante, seguimos caminando y seguimos esperando las bendiciones y la ayuda de Dios para este día y para el día de mañana y para el resto de nuestras vidas basadas en sus promesas. ¿Por qué? Porque andamos por fe, no por vista. No necesitamos estar viendo. Si fuera por vista, ya no sería fe. La esperanza de las cosas que tú ves ya no es fe. Andamos por fe, no necesitamos ver. Estamos totalmente seguros en Dios y que cumplirá absolutamente todo lo que Él ha prometido en este libro. Por eso nos dice, es la certeza, totalmente la seguridad, la convicción, nos hacemos dueños ya de algo, nos apropiamos de algo. Esa es la definición bíblica, no el optimismo, ilusión o positivismo, no. Nos hacemos algo que está plena y totalmente basado ¿en quién? En Dios y en su palabra. La fe bíblica es esta y está fundamentada y está basada en Dios Todopoderoso y en su bendita palabra. Ahí viene nuestra fe. Para uno que es cristiano, para uno que es creyente, cualquier otra cosa fuera de eso, esa no es la fe de Dios. Y debemos nosotros comprenderlo y entenderlo plenamente. Ahora, número 2, esto es la definición de la fe. Ahora, ¿de dónde viene esa fe a nosotros? Vamos a ver aquí en la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 12, y versículo 3, ponle atención. El título del pasaje que estamos leyendo se llama Deberes Cristianos, en el capítulo 12 del libro de Romanos. Dice así la palabra de Dios. La razón por la que te digo que se refiere a deberes cristianos es que le está hablando. Estas cartas son dirigidas a iglesias, a creyentes, a cristianos. No es al mundo secular. Se está dirigiendo totalmente a gente que ya conocía de Dios, que ya conocía de Jesucristo y que estaba tratando de seguir al Señor Jesucristo. Los nuevos discípulos y en este caso la iglesia que estaba en Roma, en la ciudad de Roma. Y Pablo le escribe a los romanos y le dice así, versículo 3 del capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme, ponle atención, este es el punto número 2, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El versículo en sí nos está hablando del orgullo de las personas de tener conceptos más altos del que realmente deberíamos de tener. Ante la presencia de Dios somos una cosa muy pequeña y no deberíamos de ser tan orgullosos y vanidosos y creernos una gran cosa. Más bien dice que es importante que pensemos con cordura, ¿verdad? Conforme a la medida de fe. El punto aquí, mi hermano, mis amigos que nos están escuchando, primeramente la definición de fe. Número 2, ¿de dónde tenemos esa fe? La fe bíblica proviene de Dios. La fe proviene de Dios. Él la ha repartido a nosotros los creyentes, nos ha dado una medida de fe, una porción de fe, nos ha dado un nivel de fe. Y sabes, una cosa es totalmente diferente entre uno y otro, basada en las circunstancias, basada en nuestra fe y seguridad puesta en Dios, basadas en nuestras experiencias, basadas en nuestro conocimiento, basada en la relación con Dios. Es como manifestamos esa fe. Tenemos diferentes niveles, no todos los cristianos creemos exactamente igual. Podemos ver las historias bíblicas, las experiencias de los discípulos, las experiencias de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Tenemos al hombre Abraham, que ya vamos a ver la historia de él. Era llamado el padre de la fe. Y no todos han sido llamados el padre de la fe. El nivel de fe debe ser una fe muy grande y vamos a ver la historia cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo, su único hijo que Dios le pidió que lo sacrificara. Vamos a estudiar esa historia en este tema de la fe. Entonces nosotros debes de saber ahí, tú que me escuchas, que cada uno de nosotros Dios nos ha repartido esa fe, ese nivel de fe. Y es importante que entendamos que la fe bíblica proviene de Dios. Él es el que nos ha dado el inicio de esa fe. No dice que conforme a la medida de optimismo que Él repartió, o a la medida de optimismo que Él repartió, o a la medida de intuición que Él repartió, o a la medida de ilusión o de sueño o de dependencia en alguien. No, dice que Él mismo nos repartió una porción, una medida de fe. No sé qué tanto te dio a ti. Pero una cosa te aseguro, si tú conoces de Dios, si tú conoces su palabra y conoces lo que dice Él en esta escritura y conoces a través del sacrificio del Señor Jesucristo, créeme esto, entiende esto, acepta esto que está aquí, te dio una porción de fe. Pudo haber sido como el grano de mostaza, pudo haber sido una fe como la de Abraham en el Antiguo Testamento, no lo sé, pero sí te dio esa porción de fe. Entonces, número 1, la definición de la fe estamos viendo. Número 2, esa fe proviene ¿de quién? De Dios. Él es el que se encarga de darnos la fe. No apareció absolutamente por arte de magia, por intuición, un milagro de la naturaleza. No, es algo que Dios nos ha proporcionado a nosotros los creyentes. Ahora, algo importante que vamos a ver, nuestro siguiente punto es esa fe, esa medida, esa porción que Dios nos ha dado, debe de crecer. No se puede quedar así, no puede quedarse la semilla de mostaza, no puede quedarse de ese tamaño. Nuestra fe debe de crecer. Nuestra fe debe de aumentar. Dice la Escritura aquí mismo en la palabra de Dios, en el segundo libro, a la carta a los Corintios, en el capítulo 10, y el versículo 15 dice así: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Es decir, la palabra de Dios nos habla acerca de que nuestra fe tiene que ir creciendo, nuestra relación con Dios tiene que ir creciendo, el andar con Dios, el aprendizaje tiene que ir creciendo, nuestra madurez tiene que ir creciendo. Nosotros somos como la luz de la aurora que va aumentando cada día, cada momento, hasta que el día es perfecto, dice la Escritura. Va en aumento y en aumento y en aumento. No podemos estancarte, no te puedes quedar al nivel que estás de tu fe. Tiene que crecer la fe. Ahorita vamos a ver cómo es
que esa fe puede crecer. Pero es importante que entiendas, hay una medida que Dios ha repartido a tu vida y esa fe tiene que crecer. No está completa todavía. No está completa la fe. Número 1, estamos viendo aquí que debe de crecer. Y aquí mismo en la Escritura, en el primer capítulo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice así: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos la que falta a vuestra fe. Todavía no está completa nuestra fe. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir creyendo y fortaleciendo nuestra fe en Dios a través del aprendizaje y muchas cosas más que vamos a mencionar en unos momentos. Pero es importante que entendamos que nuestra fe debe de crecer. No se puede quedar a ese nivel, paso a paso, escalón tras escalón, pero debe de ir en aumento y en aumento. No te puedes estancar, no se puede quedar a ese nivel, especialmente si ya tenemos años en el camino de Dios. Y para ti que eres nuevo en el camino de Dios, debes de saber que no te puedes quedar a ese nivel. Vamos a seguir hacia adelante con la ayuda de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, pero nuestra fe debe de crecer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de el Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero dice el libro de los Efesios 4:3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nuestra fe debe de crecer, nuestra fe no está completa. Nuestra fe dice hasta que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe. Y estamos en ese proceso, estamos en ese avance. Yo tengo 30 años en el cristianismo y todavía mi fe necesita crecer más, necesita fortalecerse más, necesita madurar más, necesito tener esa certeza, esa convicción de las cosas que no veo. Porque ando por fe, no por vista. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque les faltaba todavía, habían iniciado a andar con Él, habían iniciado el camino con Él, habían iniciado el ministerio con el Señor, los llamó y les dijo, deja a Mateo el banco de los tributos y ven y sígueme. Y a los pescadores, a Pedro, a Juan, les dijo, ven acá, dejen las redes y síganme. Eran nuevos en esa fe, no tenían una plena seguridad y le dicen, aumentanos la fe. Ahora, ¿cómo es, en los últimos minutos que tenemos, cómo es que mi fe puede crecer? ¿Cómo voy a hacer para que esa fe que tengo en Dios se fortalezca y crezca cada día más? Ya hemos mencionado este versículo anteriormente en la palabra de Dios que dice así en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Número 1, ¿cómo voy a hacer que esa fe crezca? Es a través de la palabra, es a través de estar leyendo las historias de la palabra de Dios, las historias que vamos a compartir contigo de Abraham, que vamos a compartir de cómo obedeció a Dios, cómo salió a un lugar totalmente desconocido y simple y sencillamente creyó y confió. Cómo se atrevió a llevar a su hijo y quererlo sacrificar. Cuando tú lees esas historias y ves la provisión de Dios y ves la mano de Dios, tu fe se fortalece. Cuando nosotros leemos el Salmo 23 y Dios nos dice que Dios es mi pastor y nada me faltará, mi confianza, mi seguridad, mi fe se fortalece. Digo, Dios mío, gracias porque nada me faltará. Entonces, conforme voy oyendo y voy escuchando la palabra de Dios, mi fe va creciendo, se va fortaleciendo cada día más. Te invitamos a que estés con nosotros los miércoles, te invitamos a que estés los domingos, te invitamos a que nos sigas día a día con las oraciones que hacemos, porque están basadas en la palabra de Dios y tu fe se va a fortalecer. Ponemos en nuestras oraciones, estamos basando nuestras oraciones de cada día en las afirmaciones que hizo el Señor Jesucristo cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ese yo soy implica y está hablando de que Él es el Dios todopoderoso,
que Él es exactamente el mismo que el creador de los cielos y la tierra. Son la misma persona, son la plenitud. El Señor Jesucristo es la plenitud de Dios en esencia, en espíritu, en verdad. Son la misma persona. Y Él dice, yo soy. Y cuando tú lees eso, te da esa seguridad de que ese yo soy todopoderoso, que dice que es la resurrección y la vida, me da esa seguridad. Porque como Él está vivo, nosotros viviremos, pero yo leo y leo la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios y recuerdo la historia de aquel malhechor que estaba a la cruz, en la cruz también a la par del Señor Jesucristo y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor fue, ¿cuál fue? Y le dijo claramente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo leo eso, lo apropio a mi vida y mi fe se fortalece y me da la seguridad. La total y plena seguridad de al morir voy a ir a la presencia de Dios basado en sus méritos, basado en su promesa, basado en su sacrificio. Pero dice, toda esa fe, toda esa seguridad viene a través de oír de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios constantemente. Si este libro lo tienes guardado, no lo lees, no escuchas la palabra, tu fe nunca va a crecer, va a seguir siendo débil. Siempre vamos a estar dudando, no vamos a tener la seguridad a dónde vamos. Nos vamos a mover, como dice en el libro de Santiago, vamos a ser personas de doble ánimo, como las olas del mar que van para allá y para acá. Siempre va a ser nuestra fe así, siempre en duda, siempre en temor, siempre en inseguridad. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios y dice la fe viene por el oír. Dios te dio fe, una porción, una medida de fe. Esa fe tiene que crecer. ¿Y cómo va a crecer? A través de la palabra de Dios, tener contacto y relación con Dios y su palabra. Y me apropio de sus promesas. Vas leyendo cada día más sus promesas, sus promesas. Y no solamente sus promesas, también sus mandamientos, también sus exhortaciones o su disciplina. Y aprendo que queremos tomar solamente la palabra de Dios como inspiración y los versículos bonitos. No, hay que tomarla todo. Y cuando Él me exhorta y me habla del mal y del pecado, y cuando me habla acerca de lo que tengo que dejar y lo que tengo que cambiar y las decisiones que hacer, fortalecen mi fe y debo leer eso también. Me da seguridad. La fe viene por ese oír de la palabra de Dios, escucha palabra de Dios, lee la palabra de Dios, meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Bienaventurado el varón, ¿verdad?, que medita en la ley de Dios de día y de noche. Dice, serás como un árbol plantado junto a las aguas y vas a dar fruto y tu fe se fortalece. Pero necesito tener ese contacto con la palabra de Dios. Cuando escucho testimonios, cuando tú compartes un testimonio, cuando tú compartes con alguien y le dices, ¿sabes qué? Dios ha hecho esto en mi vida, Dios me respondió, Dios me ayudó, Dios me sacó aquí, Dios me movió, Dios me llevó. Cuando le das honra y le das gloria a Dios y compartes ese testimonio. Quiero leerte en el Evangelio de Juan. No vamos a leer toda la historia, es una historia larga, te la dejamos de tarea que tú la leas en el capítulo 4. Es una de las historias más importantes, más maravillosas de la Escritura. Una conversación que tiene el Señor Jesucristo con una mujer samaritana en el pozo de agua. Y es una historia bella de cómo el Señor Jesucristo le habla de las promesas, le habla de quién es, le introduce el Evangelio, le introduce las promesas, le dice quién es ella, la conoce, porque Dios conoce absolutamente todo de nuestra vida. Conoce nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Y en esa conversación te vas a dar cuenta. Por favor, léela. Ya no tenemos el tiempo en estos momentos de detenernos a leer toda la historia. Pero en el capítulo 4, en el Evangelio de Juan, dice así, es la mujer, después de haber tenido esa conversación, te la quería narrar, pero se nos va a ir el tiempo en narrar la historia. Por favor, léela para que sepas exactamente de qué se trata. Y la mujer, en el versículo 29, estoy en Juan, capítulo 4, versículo 29, dice, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, ¿a quién le dice venir y ver? Va a su pueblo y les dice, después de la conversación, de haber escuchado la palabra de Dios, de haber escuchado al Señor Jesucristo, ella va y da un testimonio y llama al pueblo y les dice, vengan a ver, vengan a oír. Así como tú, yo te invita a tu familia, invita a tus hijos, vengan a oír la palabra de Dios, vengan todos juntos, para que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe.
Vengan a oír la palabra y nuestra fe se va a fortalecer todos juntos como familia, todos juntos como pueblo, como ciudad, como país, como iglesia. Todos juntos vamos a oír y la mujer le llama al pueblo y dice, vengan, me dijo todo, ¿será este el profeta? ¿Será este el Cristo que estamos esperando? Y en ese mismo capítulo 4 de Juan, pero ya vamos a saltar hasta el versículo 39 y al 42. Sigue siendo la misma mujer y el pueblo, los samaritanos. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El testimonio es sumamente importante cuando escuchamos testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Mándanos tu testimonio, si quieres compartirlo con nosotros, ponerlo en nuestra página, darle la honra y la gloria a Dios y digas, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando escuchamos esos testimonios, nuestra fe se fortalece porque decimos, bueno, Dios ha trabajado en él, va a trabajar en mi vida, a él le hizo un milagro, Dios me puede hacer el milagro a mí también, a él le respondió, Dios me va a responder, a él lo ayudó, Dios también me puede ayudar a mí. Es importante compartir el testimonio y esto es lo que la mujer estaba haciendo, dando testimonio de la conversación que había tenido con Jesucristo, de haber oído la palabra de Dios. En el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él, ya no solamente escucharon a la mujer, vinieron a él, al Señor Jesucristo, y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los hombres comprobaron, escucharon el testimonio, creyeron a través de ese testimonio, pero fueron a la fuente. Tú escuchas testimonio de alguien, pero puedes venir a la fuente, la palabra de Dios. Y tu fe va a aumentar y la gente creyó de escuchar al Señor Jesucristo, escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y va a crecer a través de oír la palabra de Dios. Pero no solamente eso, también la fe va a aumentar y va a crecer si nosotros oramos a Dios. Ya te lo mencioné anteriormente, los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. ¿Por qué no oras cada noche? ¿Por qué no oras cada día? Y le dices, Dios, auméntame la fe, no me quiero quedar con ese nivel, no me quiero quedar con esa porción. Fortalece mi fe cada día más. Auméntala, Dios mío, a través de las experiencias, de los testimonios, de las respuestas que tú lo des. Aumenta mi fe, fortalece mi fe, dame esa seguridad en mi fe, Dios mío. Puedes orar, dedica tiempo a orar, escucha la palabra, lee la palabra y dedica tiempo a orar. Y pídele a Dios que te fortalezca tu fe, para que te apropies de aquello que no ves. Para que tengas seguridad en su promesa y en su palabra, de todo lo que Él ha dicho. Es hecho ya. No es que va a pasar, es un hecho ya. Porque Él lo prometió. Pídele a Dios. No solamente es escuchando y orando, pero también es trabajando, es sirviendo, es obedeciendo a Dios y su palabra. En el libro de Santiago encontramos rápidamente en el capítulo 2 del libro de Santiago, dice, la fe sin obras es muerta. En el versículo 17, Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, lo que nos está diciendo, fíjate muy bien y ten cuidado de poner atención a esto. Está diciendo, la fe sin obras es muerta. No necesito obras para tener fe, para poder creer y para poder llegar a la presencia de Dios. No necesito hacer absolutamente nada, necesito fe. El justo por la fe vivirá. Es lo único que Dios me pide, es fe. No me pide que haga obras para que yo pueda llegar a Él. Nadie podrá hacer absolutamente nada para poder pagar lo que Él hizo por ti. No puedes, no hay nadie. Ricos, pobres, religiosos o no religiosos, hagas las obras que hagas, nunca serán suficientes. Y lo ves a través de toda la escritura en el Antiguo Testamento. Todos los hombres de Dios se quedaron cortos, nunca pudieron cumplir la ley y la palabra de Dios porque querían obras y obras y obras. Y hoy en día hay religiones que lo único que te piden es que hagas obras, obras, obras. Nunca será suficiente, no tenemos que hacer nada, todo está hecho en la cruz del Calvario. Dios ya hizo todo por ti, lo que Él te pide es que fe. Todo está consumado en la cruz del Calvario con el sacrificio de Cristo Jesús, no hay nada más que hacer.
Cualquier cosa que hagas es vago y es mínimo y es inservible a la grandeza del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que te pide? Fe, que creas. Pero, ¿cómo muestro mi fe? Todo nuestro trabajo, todos ustedes les he compartido cuál es mi trabajo. Mi trabajo es de servicio, de poder apoyar y servir a todos nuestros amigos trabajadores que nos están escuchando, que están en casa en México, Guatemala, los que están acá. Nuestro trabajo es servirles, ayudarles, apoyarles. Quiero mostrarles mi fe a través de mi servicio, apoyados con la palabra de Dios y dándole la honra y la gloria a Dios. No tomamos mérito porque no somos nadie. Dios es el que nos utiliza, Dios es el que nos da las capacidades. Pero mi fe la tengo que mostrar a través de mi vida, a través de mi obediencia, a través de mi servicio, a través de mi trabajo, poner en práctica la palabra de Dios. Así es como crece. Entre más sirves y más trabajas y más obedeces, tu fe más se fortalece. Esa medida que Dios te dio va a crecer si te pones a servir y te pones a trabajar. Entiéndelo, que te quede claro. La fe la mostramos a través de las obras, no es al revés. No es que las obras es lo que me lleva a Dios, es la muestra de la fe, de ninguna manera. De ninguna manera, no hay nada que puedas hacer, absolutamente nada. Lo que poquito que das, lo mucho que das, que vayas a la iglesia, que camines, que te regreses, que digas que eres todo, nada hay que puedas hacer que pague el precio que fue la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. No hay nada. Te lo repito, Dios te pide fe. El justo vivirá por la fe, no necesitas obras. Pero mi fe la tengo que mostrar a través de mis hechos, de mis frutos, de mi trabajo. Y finalmente, para terminar, por favor, aguántame estos últimos minutos para poder terminar en este día. Vamos a continuar con otro tema de la fe la próxima semana. ¿Qué es lo último aspecto que es importante en nuestra vida para que nuestra fe crezca? Lo dijimos, ¿verdad? Es oír la palabra de Dios, es orar y es poner en práctica los mandamientos de Dios, de servirle. Pero también importante aquí en el libro de Santiago vamos a encontrar que dice en el capítulo 1, ponle atención, hermanos míos, Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo último y lo que no nos gusta, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos a Dios y oramos, aumentanos la fe, Dios va a utilizar todo lo que sea necesario para que tu fe aumente. Y una de las cosas que es importante para nuestra fe, que pasemos por pruebas, que nuestra fe sea probada. Si en nuestra vida todo fuera fácil, si en nuestra vida todo fuera sencillo, ¿cuál fe? ¿Cómo vas a mostrar que vas a seguir a Dios y vas a adorar a Dios si todo está bien para ti? Lo más sencillo es hacer eso, lo más sencillo es levantar tus manos, adorar a Dios cuando no te falta nada, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando tus hijos están bien, cuando tu esposa está bien, cuando todo te sale bien, cuando sigues comiendo y bebiendo y te diviertes y todo. Bendito sea el nombre de Dios. En la prueba es cuando mostramos nuestra fe y nuestra seguridad en Dios. Por eso dice aquí, nuestra fe necesita ser probada. Tened por sumo gozo, dice, cuando viene la prueba deberíamos de estar contentos y alegres. Claro, Dios mío, me quedé sin trabajo y estoy bien contento. No, humanamente hablando no lo hacemos. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, cuando nuestra fe es probada, va a traer un resultado. Quiero mostrarte, no solamente aquí en Santiago, pero en Primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. Primera de Pedro, aquí terminamos, capítulo 1, versículo 6, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe necesita ser probada de la misma manera que el oro pasa por el fuego. Y nuestra fe, dice Pedro, es mucho más valiosa que ese oro. Pero sabes una cosa, cuando nuestra fe es probada, somos fortalecidos. Si logramos superar la prueba,
Estamos en medio de una pandemia, la gente está desesperada porque está encerrada, imagínate. Hay gente que se está muriendo de hambre en países de África que quisiera tener lo que nosotros tenemos. Hay gente alrededor del mundo que tiene hambre, que no tiene techo, que no tiene abrigo. Y aquí nosotros y tanta gente quejándose porque estás encerrado en tu casa con lujos, con descanso, con alimento, que puedes ir con toda libertad a hacer las cosas que tú haces. Y de eso nos estamos quejando. Eso no es una prueba, eso es una broma. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que está muriendo, hay gente que está en los hospitales, que verdaderamente están pasando en prueba y algunos nos quejamos porque estoy encerrado. Eso no es prueba, eso no es nada comparado con lo que la gente allá en Asia, allá en África está padeciendo y tiene las necesidades en este momento que estamos hablando y en muchos lugares como nuestros países, México, Guatemala, El Salvador, y que están sufriendo verdaderamente, que están perdiendo todo, tormentas que han llegado allá en Centroamérica, que llegan a México y la gente pierde absolutamente todo, absolutamente todas sus propiedades. Aquí nos quejamos porque estamos encerrados en nuestra casa, viendo televisión, en Facebook. Eso no es prueba. Nuestra fe necesita ser probada, más que el oro. Necesita ser pasada por fuego. Y después, cuando es probada y salimos de esa prueba, en el nombre de Dios, ¿sabes qué sucede? Glorificamos a Dios. Bendito seas Dios porque salimos de esta prueba en tu nombre por la fe que tuvimos en ti, por la seguridad que tuvimos en ti. Pero tu fe necesita ser probada. Necesitamos pasar por diferentes tipos de prueba, tarde o temprano, para saber dónde estamos parados, para saber si estamos sobre la roca que es Jesucristo, para saber si estamos bien cimentados, para saber si tenemos certeza, para saber si tenemos convicción en Él y certeza en Él. Entonces, tarde o temprano, tú le dices, aumentanos la fe, puede venir la prueba. ¿Quieres quedarte en el mismo nivel? ¿Quieres quedarte con esa fe pequeñita como grano de mostaza que nunca moverá una montaña, nunca moverá absolutamente nada? Quédate así, no le pidas. Pero aquellos que queremos que nuestra fe crezca, aumentanos la fe y está preparado porque puede ser a través de una prueba, necesita ser probada, necesita que verdaderamente tú y yo adoramos, glorificamos y seguimos y servimos a Dios no importando lo que pase. Estamos bien, bendito sea tu nombre. Dice Santiago que estemos en sumo gozo cuando pasamos por pruebas. Estamos en pruebas, bendito sea tu nombre. Tú das, tú quitas, sea tu nombre bendito, dijo Job. Dios mío, ayúdanos con nuestra fe. Pero puede venir la prueba. Dios te bendiga. Medita en lo que hemos mencionado en este día domingo para la gloria de Dios, que sea de bendición. Ponte a meditar en la palabra, ponte a meditar en lo que hemos compartido este día contigo. Revisa nuevamente la Escritura. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Son puntos importantes acerca de la fe, lo que la fe es. La fe bíblica hemos visto que Dios es el que provee esa fe a nuestra vida, hemos visto también que la fe necesita crecer y hemos visto cómo es la fe va a crecer, cómo va a aumentar a través de la oración, a través de leer la palabra, a través de servir y sobre todo a través de las pruebas, nuestra fe se va a fortalecer, pero cuando estamos en esta prueba y nuestra fe nos ayuda a salir adelante, Dios mío, glorificamos su nombre. Glorificamos su nombre, fortalecemos y nos da una tremenda seguridad. Dios te bendiga. Si tienes un testimonio que sea de bendición para nuestra fe, para todos nosotros, envíalo, compártelo con nosotros en tu página o con la nuestra, compártelo. Dios te bendiga y gracias por escucharnos y que esto sea de bendición a tu vida, a tu corazón y a la vida de tu familia. Te invitamos el próximo miércoles. Dios los bendiga aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, familiares y amigos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y crezcamos y fortalezcamos nuestra fe hasta que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por permitirnos compartir de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres el hacedor de todo y gracias porque tú eres el que nos ha dado la fe. Y te pedimos, Dios mío, aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe.
Que tengamos esa plena y total seguridad y certeza y convicción en ti, basado en tu fundamento, que es tu palabra, Dios mío, y estar totalmente seguros y convencidos de que tú estás en control de todas las cosas, Dios. Que absolutamente todo pasa bajo el designio de tu bendita voluntad, Dios. Bendice a todos nuestros compañeros trabajadores acá en Canadá y protégelos, Dios. Y bendice a todos nuestros amigos que están en casa, familiares y amigos allá en casa. Bendícelos, pero juntos a fortalecer nuestra fe, Señor. Por favor, bendícenos, ayúdanos y que tengamos esa plena seguridad en ti y solamente en ti, Dios. En tu nombre oramos, Jesucristo, y damos gracias. Amén y amén. Saludos para todos ustedes. Dios los bendiga. Acompáñenos próximo miércoles, próximo domingo, si Dios nos presta vida. Y que este mensaje ha sido de bendición para nuestros corazones. Gracias, bendiciones para todos. Dios les bendiga.